se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. El tema es orar por la protección de Dios, porque si no lo sabías, espero que hoy, esta noche, lo realizas, que ciertamente necesitamos la protección de Dios. Right? Si hay algo que necesitamos es la protección de Dios. We need God's protection in our life. And so, ¿cómo podemos evitar el camino equivocado? ¿Cómo podemos evitar de que no nos salgamos de este camino? Que un día Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por su misericordia, en un momento, en un día, quizás en un servicio, quizás en un evento o en una plática con una persona, tuviste revelación que Jesucristo es el camino en que debemos de caminar. Y mientras que vamos caminando en ese camino, y que mira, y que mira, y que te estira, y que te empujan, y te tropeza, y el enemigo está trabajando en contra de nosotros. Y estaba meditando, preguntándome qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Y hoy, esta mañana, estaba enseñando en una clase de jóvenes en la escuela dominical. Y les preguntaba, what should we do? ¿Qué es lo que podemos hacer para no caer en tentación, para no desviarnos de este camino? Y la palabra de Dios nos dice en Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos caminando en este camino y el camino es largo, pero hay una lámpara, hay una luz que Dios nos ha dado, que es su palabra. Y si pasamos tiempo meditando en la palabra de Dios, vamos a ver que este camino es mucho más fácil de lo que pensamos que es. Right? Hoy, este día, había una muchacha joven en mi clase y nos decía que esta semana iba a empezar su primer trabajo. Y le digo, ¿dónde vas a trabajar? Y ella me dice, en el DOTS. Y le digo, el pastor va para allá, yo lo voy a mandar para allá contigo, ¿verdad? Y de ahí le digo, ¿y qué vas a hacer? Y ella me dice, pues ya, y le digo, ¿ya te entrenaron? Y le digo, no. ¿Y qué pasaría si el día que llegas allí al trabajo, que te diga el mayordomo, bueno, mira, tú párate aquí, y de ahí el mayordomo se va y no te dan? ¿Cómo te vas a sentir? Y dice, me voy a sentir perdida. Right? ¿Qué es lo que necesitas? Y dice, necesito dirección. Right? Y esa es la vida, ¿verdad? De que cada uno de nosotros necesitamos dirección, right? Necesitamos saber cómo es el camino y a dónde vamos, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese guía, right? Tenemos el Espíritu Santo que nos va guiando, pero también tenemos la palabra de Dios, que es una luz, es una lumbrera a nuestros pies, a nuestros caminos, para que nos tropecemos, para que no caemos, para que no nos perdemos, para que no nos desviamos, ¿verdad? Pero el problema es que hay mucho de todo lo demás, menos la palabra de Dios. Andamos en el Netflix, andamos en la novela, andamos en el Facebook, andamos en el Instagram, andamos en todo tipo de pasatiempo. Y de ahí decimos, no tuve tiempo a leer la Biblia, right? Like I had no time to read the Bible. Y créeme que ese es uno de los luchas en nuestra vida espiritual, de que el enemigo está trabajando para que no te pases tiempo en la palabra de Dios. La otra cosa es que hemos pasado varias semanas hablando de la oración, enseñando de la oración. Pero la mayoría de nosotros, cómo hemos batallado con la oración. Iba a orar, pero me ocupé. Pastor, anoche ya tenía las intenciones, pero me ocupé. Antier iba a orar, pero se me atravesó, ya andaba bien cansado. O andaba orando y me quedé dormido porque andaba tan cansado, ¿verdad? Y una y otra cosa se nos pone en medio o al lado y nos detiene. La otra es importante estar en la casa de oración. Es importante estar en la palabra, es importante estar en la oración, es importante estar aquí en la casa de oración.
Muchos vas con el doctor y te suben allí a la romana y va el doctor un poquito más y tiene uno de esos antiguos, ¿verdad? Como tenía el Dr. Sagrafes, donde mueven la pesa, ¿verdad? Y le hace... Y de ahí el Dr. Sagrafes se nos quedaba mirando y le daba más, ¿verdad? Y like that, right? Con Nayeli fuimos allá a ver al doctor y entonces se sube y le dice el peso y de adrede le digo, that's a lie, ¿verdad? Es una mentira, ¿verdad? Lo que dice la romana, ¿verdad? Dice el doctor, tienes que perder 10 libras, vamos a decir. Hazlo, 10 libras, muy difícil, pastor. Se lo va a hacer fácil, 5 libras. 5 pounds, lose 5 pounds, ¿verdad? Pero 5 libras. La mayoría de nosotros no lo vamos a hacer. Porque nadie más en la casa va a perder 5 libras con nosotros. Nosotros nos reíamos porque el doctor le decía a mi mamá, mira, tienes que perder, y nos tenía todos en dieta en la casa, ¿verdad? La alta presión, todos sin sal en la casa, ¿verdad? Y decíamos, hey, tú eres el de la dieta, no nosotros, right? You're the one on the diet, not us. Pero los que sí pueden lograr lo que el doctor les dice, la mayoría de ellos van y se registran en un gimnasio o en un club de ejercicio, ¿verdad? En la zumba. Bueno, vamos a decir. De adrede yo le decía a Julio, cuando andaba eso muy de moda de la zumba, le decía a Julio, voy a predicar uno de estos días en la iglesia, de la zumba a la tumba, ¿verdad? Así. ¿Por qué funciona? No digo la zumba, pero digo, ¿por qué funcionan esas cosas, right? Porque estás alrededor de otra gente que tienen la misma meta, ¿verdad? De que quieren ser más saludables. Es importante estar en la iglesia. A estar alrededor de gente que quieren alabar y adorar al Cristo resucitado. Oh yes, it's important. A estar alrededor de un pueblo que quiere aprender de la palabra, de estar alrededor de un pueblo que quiere pasarse un poco de tiempo en la oración. Sabes que tú eres importante aquí. Quizás tú crees, pues yo nomás voy, pastor, y me siento y estoy en el culto y me voy. Eres importante aquí. Si nomás fuéramos tú y yo, pues la semana que entras dices, no hombre, ¿qué voy a estar yo allí solo con el pastor? ¿Right? Pero cuando hay un grupo precioso, un grupo bonito como lo que tenemos hoy esta noche, nos animamos a venir la semana que entra, ¿verdad? Hace frío afuera, no le hace, vamos, right? Va a llover, no le hace, vamos, right? Está bonito el día, no le hace, vamos, right? Come rain, snow, shine, we're going to be in church. Vamos a estar en la iglesia, vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a estudiar, vamos a adorar. Oh, it's a good thing to be in church. Es una cosa buena estar en la iglesia. So hay que estar en las cosas que nos ayudan a detenernos, de no caer fuera del camino o de no tropezarse. Right? Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes que tenemos un Espíritu Santo? Que cuando vamos caminando y vamos acercándonos más y más a esos lugares donde no nos conviene, o a veces hay personas, me recordaba hoy esta mañana, un joven muchos años atrás vino a platicar conmigo y me platicaba de que tenía él problemas con drogas, ¿verdad? Y me decía pastor, yo no quiero hacer las drogas. Entonces le digo a mi mujer, yo no quiero hacer las drogas. Dios, pero nomás me hablan mis amigos y de repente estoy ahí haciendo drogas con ellos. Right? Y le dice a mi hijo, tienes que cortar esas amistades. Right? O sea, habían personas, el enemigo usaba personas en su vida para desviarlo del camino. Right? Muchas cosas que nos están quitando la atención de ponérselo en Dios. Tratamos de meditar en las cosas de Dios. Tratamos de caminar con Dios. Pero con tantas cosas que hay en este mundo, y aquí, allá, y mira, y etcétera,
Nos da lo que en inglés diría spiritual ADD, ¿verdad? O sea, espiritualmente andamos bien confundidos y que aquí y allá y ya ni sabemos dónde poner nuestros ojos. Por eso muchos corren de iglesia a iglesia a iglesia a iglesia y otros corren de ministro a ministro a ministro. Otros que vino Julano y ahí no me tocó y vamos con Julano y etcétera. Pero esto es bien básico. Día tras día, semana tras semana. Estar en la palabra de Dios. Estar orando. Estar alabando y adorando. Y cuando se puede, estar en el culto para estar con los hermanos, animándonos unos a los otros a seguir adelante. Amén. Amén. Thank you, Jesus. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Right? Líbranos del mal. Tenemos nosotros un enemigo. We have an enemy. Créeme que cuando te digo que hay músicos y ministros en la iglesia que no entienden que hay un enemigo espiritual. Hay ministros, pastores, evangelistas que no realizan, no entienden que hay un enemigo de nuestras almas. El diablo, Satanás. Y muchos creen que viene así como cuando en Halloween se desfrauden, ¿verdad? Con cuernos y una cola y ahí, ¿verdad? I mean, he's not going to come like that. Así no es como trabaja Satanás. Right? No. Es más, él era un ángel en el cielo. Y era un ángel hermoso en el cielo. Y era tan hermoso que cuando Dios lo sacó del cielo, lo corrieron del cielo, como decimos por acá. Se llevó un tercer parte de los ángeles con él. Había convencido a un tercer de los ángeles celestiales a seguirlo. Es carismático, podemos decir. Y funciona en diferentes maneras. Y nosotros tenemos que entender que se está moviendo en nuestras vidas. Y muchas veces, la mayoría de las veces, la manera que funciona es usando gente alrededor de nosotros. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Right? A veces usa personas, pero nuestra guerra, nuestra batalla no es en contra de esas personas. No es en contra de lucha de carne y sangre. Nuestra lucha no es en contra de carne y sangre. Right? Nuestra lucha es en contra de principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quiere decir que es como en contra de un ejército, y ese ejército tiene generales y tiene otros bajos, tiene capitanes y etcétera, y tiene otros soldados, y están organizados. They are organized. Y en su organización tienen una misión. Y la misión, en un caso Jesucristo nos lo dice, y dice: el ladrón viene a robar, matar y destruir. Estos enemigos que tenemos, tienen un plan. Y Dios tiene un plan. El plan de Dios para ti es la salvación. El plan de ellos es que tú te pierdes. El plan de Dios es que vayas al cielo. El plan de ellos es que vayas al infierno. El plan de ellos el plan de Dios es que te sanes, que seas salvo y que seas hecho completo, que camines en sanidad. Pero el plan de nuestro enemigo es que no encuentras la salvación y no disfrutas la sanidad. El plan, la misión que ellos tienen es matar, es robar, matar y destruirte. Right? Pero Dios tiene otro plan.
Y en el plan de Dios envió su Hijo. No envió un hombre, no envió un ángel, envió su Hijo Jesucristo. Y Cristo Jesús vino a este mundo a morir en esa cruz, ser sepultado y 3 días después resucitar de los muertos para que tú y yo pudiéramos tener victoria, 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 that we would have victory, victory, victory. Pero para tener victoria tenemos que entrar a la batalla. We need to get in there. Muchos años atrás, andaba en el high school. Y en el grado 11. Y yo y unos amigos entramos juntos al karate, ¿verdad? Y andábamos allá en el karate y fuimos a un torneo. Y unos de mis amigos que eran parte de nuestra escuela entrenando con nosotros fueron al torneo conmigo. Fuimos, vamos a decir, 8, pero de los 8, 4 competemos. 4 le entramos. Y los otros 4 nomás se quedaron mirando. Pues todo lo que yo sé es que yo salí de allí con trofeos, ¿verdad? Pero los 4 que fueron y no le entraron, no les dieron trofeo. El simple hecho que fueron a ver no era suficiente a ganarse un trofeo. Para ganarse un trofeo tenían que entrar a la lucha. Y es lo mismo en este asunto. Tú puedes venir a la iglesia, it's not enough. Puedes caminar con el título de cristiano, it's not enough. Puedes decir aún que eres un ministro, no es suficiente. Tienes que entrar a la batalla. You need to get in the fight. You need to get in the fight. You need to get in the fight. Y parte de esa batalla es llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es de abrir tu boca y decir, Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios. Es abrir tu boca y decir, Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios. Hay salvación en Cristo Jesús. There is salvation in Jesus Christ. Y parte de la lucha, parte de la batalla es que cuando hay un enfermo, que no te dé pena, que no te dé miedo, pero que pongas tu mano sobre ellos y proclamas y declaras sanidad in the name of Jesus, healed in Jesus' name. Pero siempre conscientes que hay un enemigo, there's an enemy. Siempre consciente que el enemigo te está atacando. Y que nuestra lucha, nuestra batalla, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. We have this battle, and it's going on. Déjame decirte que hay gente que quieren vivir y decir, pues mira, yo no me voy a meter y así no tengo problemas. Tienes problemas porque no te metes. Hay gente que dicen eso, tratan de vivir así. Creen que, bueno, pues no me quiero meter muy profundo a las cosas espirituales porque no quiero batallar con estas cosas. Quiere decir que ya estás batallando con esas cosas. No sé si era la semana pasada o no, pero platicaba de que hay veces en ocasión cuando hablo con gente que no vienen a la iglesia y se dan cuenta que son ministros, son pastor, y hay veces en la plática de la oración me preguntan, ¿tú has visto a un endemoniado? Y les digo, sí, y a veces les platico, mira, he visto esto, lo que sea, y yo me río porque pues somos victoriosos en Cristo. Pero ellos les da un miedo y ya me andan viendo como, hacen así. Yo puedo entender, ellos no vienen a la iglesia, no conocen a Cristo Jesús, no tienen la palabra de Dios, no tienen el Espíritu Santo, no tienen una familia, no son parte de una iglesia. Pero cuando hablamos de estas cosas en la iglesia, ¡ay, no! ¿Nos da miedo? O cuando hablamos de que un día Cristo viene, right? Cuando hablamos de Maranata, que un día Cristo viene, right? Y hay gente en la iglesia que
Algo está mal. Something is wrong. El enemigo está trabajando y está haciendo guerra y batalla contra ti. The enemy is working and he's fighting against you. Pero gloria a Dios que a pesar de la lluvia, a pesar del frío, a pesar de cualquier otra cosa que te trato de detener, dijiste, I'm going to church, voy a la iglesia. Gloria a Dios por los hermanos que en este momento están allí atentos, escuchando a Radio Aleluya o viendo Aleluya TV, diciendo, yo quiero recibir. ¿Por qué? Porque aquí hay victoria, aquí hay victoria. There is victory here, there is victory here. Dice, no van allí, ustedes me esperan en Romanos capítulo 8. Pero dice Primera de Pedro capítulo 5, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay un león rugiente. El diablo, dice, nuestro adversario. Quiere decir que él vive en conflicto con nosotros. El diablo siempre está en conflicto con alguien. Y como hijos de Dios, siempre está en conflicto con nosotros. Si tú vives tu vida y dices, pues a mí nunca me molesta, pues puede ser que quizás eres de su lado y ni cuenta te das, ¿verdad? Analiza tu vida, analyze it. Porque aquí dice la palabra que es adversario. Right? He's an adversary. Y es como un león y anda buscando a quien devorar. En inglés decimos, he's trying to catch you off guard. He's trying to catch you slipping. Right? Quiere agarrarte cuando no andas poniendo atención. Quiere agarrarte cuando no estás muy despierto, cuando no estás atento, cuando no estás poniendo atención. Y por eso es importante de no simplemente ser lo que en inglés le llamamos a nominal Christian, un cristiano que nomás está pasando por los hechos. Fui a la iglesia, leí la Biblia, canté un canto, di mi ofrenda, and next week is the same thing. Porque ¿qué es la iglesia? Estas 4 paredes se pueden tumbar mañana y el domingo que entra vamos a tener iglesia. Sacamos las bocinas afuera o hacemos algo, pero la iglesia no son 4 paredes y no son las bancas donde estás sentado. Y no eres cristiano simplemente el domingo cuando vienes. O si vienes el miércoles, no eres cristiano simplemente el miércoles. Porque créeme cuando te digo que este león, nuestro adversario, el diablo, no descansa. No dice, está en la iglesia, lo ignoro. O no dice, no está en la iglesia, lo ignoro. No, constantemente está tratando de atacar. Y déjame decirles, eso es lo que dice Jesucristo. Que el demonio está aquí y lo corren. Regresa el demonio después. Pero dice Jesucristo que no regresa solo. Regresa con otros. En otras palabras, tenemos problemas. Dios nos libra de esos problemas. Pero cuando nos ponemos en situaciones de andar jugando con esas cosas que sabemos que Dios nos ha librado de, es más difícil, es más duro. Les he platicado en muchas ocasiones que un día vino un señor, su hijo era atormentado por un espíritu maligno. En las noches algo lo agarraba al niño en su cama. Me lo trajeron a orar por él, oré por él y ya nunca los vi otra vez. Se pasaron unos años y vino el Señor con su esposa y su hijo me dice, mira, tú oraste por mi muchacho y él quedó libre, todo está bien. Yo ni me recordaba y él me lo recordó todo y le digo, y de ahí me dice, pero tenemos un problema, todo está bien con él, pero tenemos un problema. Ahora mi esposa, ahora lo mismo le estaba sucediendo a su esposa. Y les digo, where you been? Les dije en inglés, ¿dónde han estado? Porque yo no los he visto en la iglesia. ¿Qué pasó? Es que el demonio se había ido, pero de ahí regresó. De ahí regresó.
Nosotros tenemos que estar velando en todo tiempo. Por eso la palabra de Dios dice orar sin cesar, orar continuamente. Continuamente debemos de estar meditando en Dios, orando, dándole gracias todas las mañanas. Te doy el desafío de levantarte y darle gracias a Dios porque te ha dado un nuevo día. Y antes de dormirte, dale gracias a Dios otra vez. Y durante el día, dale gracias a Dios otra vez. Ores todos los días. Pastor, yo oro todos los días. Le doy gracias a Dios por los tacos que tengo enfrente de mí, right? Vamos a elevar un poquito más de eso. Muchos años atrás estábamos comiendo, yo, mi hermano y un muchacho que más antes asistía aquí en la iglesia. Y fuimos a una taquería y había estábamos sentados abajo del abanico, ¿verdad? Entonces mi hermano oró por los alimentos, pero era así bien cortito, ¿verdad? Algo como, gracias Dios Padre por estos alimentos, in the name of Jesus, amen. Y le dice el muchacho, esa oración, mira, el abanico lo tumbó, ¿verdad? Como no oraste es suficiente, right? Muchos de nosotros, la oración ni pasa el abanico, ¿verdad? I mean, right there, pum, ya te lo tumbó. No, hay que estar en la oración. Hay que tomarlo más serio de lo que lo hemos tomado. Si queremos ser una iglesia que esperamos cosas grandes, yo proclamé unas semanas atrás que el 2018 habrá cosecha, right? Si queremos ver más cosecha este año de lo que hemos visto en los 36, 37 años anteriores, tenemos que estar en la oración. Tenemos que estar allí en la puerta tocando y tocando y tocando y pidiendo y pidiendo y pidiendo, insistiendo. Oh Dios, manda las almas. Oh Dios, que haya salvación. Oh Dios, que haya sanidad en tu pueblo. Lord, do something great. Yo sé que cuando hablamos de la guerra espiritual, estamos hablando de espíritus malignos, estamos hablando de demonios, estamos hablando del diablo. Hay un parte de nosotros que, ay, pastor, I don't know. Me acuerdo unos años atrás, alguien me dijo, yo quiero que el pastor Villarreal ore por mí. Y le digo, tú puedes orar por ti mismo. Y dicen, sí, pero es que cuando él ora con mucha autoridad. Y sabes que tú también puedes tener autoridad. You too. Dios envió lo mejor de lo que él tenía. Envió su Hijo amado, Jesucristo. Y sabiendo por lo que Cristo iba a pasar, ser arrestado, ser azotado, una corona de espinas, su cuerpo casi quebrantado. Dice, los historiadores dicen que muchos morían después de ser azotados. Sabemos el dolor y las fuerzas que había perdido porque ni podía cargar su cruz. En cierto punto la historia muestra que alguien lo tuvo que ayudar. Ser crucificado es una muerte horrible. Era una forma de terrorismo de los romanos para tratar de meterle miedo a la gente que ellos iban conquistando. Era algo tremendo, horrible. Nosotros aquí en United States of America ni nos podemos imaginar qué es ver una persona crucificado, o qué es ver una persona azotado como Cristo fue azotado. Y Dios y Jesucristo, el Padre y el Hijo, sabiendo todo lo que él iba a pasar por eso en cierto momento Cristo ora y dice, Dios, quítame esta copa. Y ella dice, no, que sea tu voluntad, que tu voluntad sea hecho. Dios entrega a su Hijo, no lo detuvo, no lo escatimó, como dice la palabra. ¿Tú crees que en la batalla nos va a abandonar? You think that he's going to abandon you in the battle? Que cuando estás allí en la batalla, orando, luchando, insistiendo por la salvación de tus hijos, insistiendo por la sanidad de tu familia, insistiendo por las bendiciones de parte de Dios, insistiendo por la salvación de un compañero, insistiendo por la sanidad de alguien en el trabajo, de un conocido o un desconocido. ¿Tú crees que Dios va a decir, forget about it? Después de todo lo que nos ha dado, pastor, ¿qué nos ha dado? Nos lo ha dado todo. En Cristo Jesús nos lo dio todo. En la muerte y resurrección de Jesucristo nos lo dio todo.
Y allí ni se terminó la historia, porque después de su ascensión la palabra enseña que ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Nos ha dado todo y más de lo que nos podemos imaginar. He's given us everything and more than what we can imagine. Déjame decirte que con eso, juntamente con eso, te ha dado autoridad. Te ha dado gran autoridad. He has given you authority. He's given you great authority. Te ha entregado poder. Para que cuando alguien se acerca que está enfermo, tú allí pon tus manos sobre él. Y puedes creer, Dios va a hacer la obra. God's going to do the miracle. Cuando hay alguien allí, que nosotros aquí, cuando hacemos la confesión de nuestra familia y confesamos que toda nuestra casa será salvo, tú debes de en tu mente ver tus hijos y tus nietos y tus bisnietos sentados allí en la banca contigo. Miércoles en la mañana viene miércoles en la tarde viene la familia Herrera y toman todos estos asientos acá en mero enfrente, y me gusta sentarme y verlos y ver toda esa familia tomando esa banca. Eso no es nomás para ellos, es para ti también. Pero tenemos que estar dispuestos a seguir tocando la puerta. Llamando. Y pidiendo a nuestro Padre Celestial que con mucho gusto, mucha alegría y con mucha misericordia nos bendice en gran manera. Vamos a darle gracias. Let's give him some thanks. Thank you, Lord. En Romanos capítulo 8, versículo 37, verse 37. Dice, antes en todas estas cosas no dice somos vencedores, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú no simplemente eres vencedor, hay que entrar a la batalla para vencer. Eres más que vencedor. You are more than conqueror. Uno de los textos que usé hoy este día ya para poner el cuerpo de Dwayne a descansar era cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. I've fought the good fight, I've finished the race, I've kept the faith. Un día queremos poder decir lo mismo, que hemos peleado la buena batalla. Y esa batalla se pelea en la oración. That battle is fought in prayer. Ahorita hay un problema en la iglesia, y hablo de la iglesia en general, es una enfermedad. La enfermedad es el chisme. Es el chisme. Hay gente que pelean más en el chisme, hablando mal de su prójimo, hablando mal de otros hermanos en la iglesia, hablando mal de otras iglesias, hablando mal de aún pastores y ministros, más de lo que se lo pasan en oración. Más de lo que se pasan en oración. Hay gente que se lo pasan en oración, no tienen tiempo para el chisme. La otra, que alguien viene a darte un chisme, luego te vas a dar cuenta, esa persona no se lo está pasando en la palabra. La gente que se lo pasan en la palabra no tienen tiempo para chismes. Y cuando alguien viene a hablarte de chismes, a darte un chisme, y yo sé que hay veces el chisme es bien sabroso, especialmente si son tacos al pastor. Tú diles, como dice la hermana Villarreal, no me traigas chismes, háblame de Cristo. Diles en inglés, don't bring me gossip, bring me the gospel. Hay que hablar de Cristo. Amén. Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a ponernos de pie. Hay que pedirle a Dios para protección. En esta batalla en que estamos, necesitamos de Dios. We need God. Y quiero invitarlos unos poco tiempo, a pasarnos un poquito de tiempo aquí en el altar. Vénganse al altar, vamos a orar, como decimos, un cachito, un little bit, ¿verdad?
Los voy a ayudar, los voy a guiar en la oración. Vamos a venir y vamos a pedirle a Dios, como dice en esta porción, no nos metas en tentación. Dale gracias a Dios, dile thank you, Father. Dile gracias, Dios. Thank you, Father. Empiece a darle gracias. Dile gracias que me encuentro en tu casa de oración. Si estás aquí con tu familia, dale gracias a Dios que tu familia está aquí. Gracias, Dios Padre, que mi familia está aquí. Thank you, Lord, that my family is here. Gracias, Dios Padre, que aquí estoy. Primera noche de la semana en tu casa de oración. Thank you, Lord. Dale gracias, nomás dale gracias. Empieza a alabarle, diles, tú eres santo, Dios, tú eres santo. Alábale. No sabes qué decir, nomás dile así, tú eres santo, Dios. You are holy, you are holy. Dilo en voz alta, di, tú eres santo, Dios, eres santo. Alabado sea el nombre de Jehová. Alabado sea el nombre de Jehová. Lord, we praise you, we worship you. Oh Señor, te alabamos, te adoramos, Dios Padre. Oh, alabado eres. We praise you, Lord, we worship you, Lord. Alabado eres. Gracias, Dios Padre. Y bienvenido, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Empieza a decir, bienvenido, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, llene a tu iglesia. Llena estos almas, Espíritu Santo. Llénalos y llénalos más. Llénanos, Dios, y llénanos más. Oh, Holy Spirit, fill us and fill us some more. Fill us, Holy Spirit. Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo. Fill us. Y no nos metas en tentación. Dios Padre, no nos metas en tentación. Pídele a Dios que te ayude. Di, Dios, no me metas en tentación. Dios, tú conoces mis debilidades, ayúdame. Dios, ayúdame a huir de la tentación. Dile, Dios, ayúdame a huir de la tentación. Lord, help me flee from temptation. Dile, Dios, ayúdame con mis debilidades. Lord, help me with my weaknesses. Oh, Espíritu Santo, enséñanos esos lugares en nuestras vidas donde somos débiles, donde necesitamos tu ayuda. Oh, Espíritu Santo, denos convicción cuando vamos a donde no debemos de estar. Oh, Espíritu Santo, corta a esa gente que son un perturbo, de estorbo en nuestras vidas espirituales. Help us, Holy Spirit. Ayúdanos, Espíritu Santo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pídele a Dios que te dé fuerzas. Dios, denos fuerzas. Pídele a Dios que te dé fuerza. Dile, Dios, deme fuerzas. Oh Dios, deme fuerza. Lord, strengthen us. Pídele que te dé entendimiento de su palabra. Dios, deme entendimiento de tu palabra. Lord, give me understanding of your word. Dios, ayúdame a entender más de tu palabra. Dios, deme un hambre por tu palabra, un deseo estar en tu palabra. Ayúdame a compartir tu palabra. Ayúdame a predicar tu palabra. Dios, deme más de tu palabra, deme entendimiento de tu palabra. Dios, ayúdame a estar más en la oración. Pídele a Dios que te ayude en la oración. Dios, ayúdame a orar con autoridad. Dios, deme ese favor, esa gracia de poder estar en la oración, ese valor de estar en la oración, de ser un guerrero en la oración, de reprender el enemigo, de proclamar sanidad, de proclamar día de salvación,
Oh Dios, deme esa autoridad cuando viene a la oración. Lord, give us that authority in prayer. Ayúdame, Dios Padre, a buscarte todos los días en la oración. Dios, muéstranos tu rostro. Dios, muéstranos, queremos saber, te queremos conocer más y más. Lord, we want to know you. We want to know you more and more, Lord. Show us your face, Lord. Muéstranos tu presencia. Muéstranos tu rostro. Dios, te queremos conocer más y más. Oh, que nuestra oración sea un momento íntimo entre nosotros y Dios. Que tu oración sea un momento íntimo entre tú y Dios. Lord, help us. Help us, Lord. Be with us. Esté con nosotros, Dios. Esté con nosotros. Oh, Dios, esté con nosotros. Be with us, Lord. Be with us. Dios, ayúdanos a entender que la lucha que tenemos no es en contra de sangre y carne, sino que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Denos la autoridad, denos la victoria. Help us, Lord, ayúdanos. Gracias por la victoria. Thank you, Lord. Pídele a Dios por esa área en tu vida donde necesitas victoria. Dios, deme victoria. Estoy enfermo, deme victoria. Falta salvación, denos la victoria. Falta restauración, que haya restauración en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, denos la victoria. Pídele a Dios donde necesitas esa victoria. Ahora dale gracias por la victoria. Gracias por la victoria. Oh, si te duelen los huesos, dele gracias a Dios porque ya te dio la sanidad. Te duele la espalda, dele gracias a Dios porque te ha sanado. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.